Buenos días, le habla Marta Gómez y hoy quiero saludarlos en esta semana que ya casi termina. Gracias por seguirnos en nuestras redes, gracias por compartir este material, gracias por permitir a otros escuchar una palabra de ánimo a través de estas enseñanzas. Y quiero comenzar hablando de 1 de Samuel capítulo 17. Y dice que los filisteos se juntaron para la guerra y se congregaron en el valle de Soco, que es en Judá, y acamparon en Soco y en Azeca. Pero también quiero llevarlos a la lectura como lo describe 1 de Samuel 1:17. Dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron a orden de batalla. Estaban dispuestos a pelear contra los filisteos. Entonces salió del campamento uno de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Pero este paladín tenía unas características muy interesantes y de hecho muy atemorizantes, porque decía que traía un casco de bronce en su cabeza, que llevaba una cota de malla y era de un peso de 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalinas de bronce en sus hombros, y su asta era como un rodillo de telar. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto a orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoge entre vosotros un hombre que quiera venir a pelear contra mí. Y es así que reta al pueblo de Israel y le dice: escoge un hombre valiente que venga a pelear contra mí. Y dice que más adelante, capítulo 10, verso 10, dice: y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, deme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estaba en palabras del filisteo, y dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Has tenido miedo tú por las situaciones que a veces vienen a tu vida? Cosas de incertidumbre, cosas que a veces nuestro carácter nos mete en problemas. Sí, porque a veces nuestro propio enemigo somos nosotros. Las formas como decidimos, las formas como actuamos frente a situaciones, los temores. Tal vez en tu casa tú te sientes que eres el único responsable por llevar el pan de casa y estás cansado. Son batallas, son grandes Goliat que a veces se pueden atravesar en tu vida y hacerte sentir mal, hacerte sentir con una carga o con algo que no puedes llevar. Pero quiero contarles algo. Dice que habían 3 hermanos de David, y David era el menor entre sus hermanos. Era el que había sido protegido por su padre por mucho tiempo por ser el menor, así que estaba detrás de la majada. Pero David tenía una interesante tarea que después su padre le asigna: ir a llevar los alimentos a donde estaba el campamento. Pero algo interesante es que dice que se levantó pues de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Y cuando el ejército salió en orden de batalla, daba gritos de combate. Y se pusieron a la orden de batalla Israel y los filisteos, ejércitos frente a ejércitos. Entonces David dejó su carga en su mano de él que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los 2 campamentos y llamaba a Goliat, el filisteo de Gat, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia. Imagínense el pánico tan tremendo que este hombre daba al otro ejército contrario. Entonces dice que cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Se adelantan para provocar a Israel. El que le venciere, el rey lo enriquecerá, le dará riquezas con gran riqueza, y le dará su hija como tributo.
de valentía. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón del Dios de los ejércitos? Imagínese esa palabra. Él, David, este pequeño pastor, este pequeño que insignificante para muchos, simplemente vaya y reconoce el poder, no de él, sino el poder que tenía en el nombre de Jehová de los ejércitos, uno mayor a un gran gigante que desafiaba al escuadrón de Judá y desafiaba al mismo Dios. Y dice que oyó hablar a Elí, su hermano mayor, de aquellos hombres, y se encendió contra David. Dijo: ¿para qué desciendes acá? Lo vieron como insignificante. ¿Te han visto como insignificante cuando tú vas a un lugar? Pues déjame decirte que David creyó y dijo: no soy insignificante, porque soy el hijo de Jehová de los ejércitos. Estoy transliterando para quererte enseñar que cuando nosotros creemos en Dios, que cuando nosotros confiamos en su palabra y en sus promesas, Él pelea tus batallas por ti. Así que dice que más adelante respondió David: de hecho, yo ahora no estoy de mero hablar, no hablo por hablar, quiso decir. Y apartándose de él y otros, preguntó de qué manera él le dio al pueblo la misma respuesta, porque todo el mundo le preguntaba: ¿qué estás diciendo, David? Quizás mira, el gigante es muy grande. Y David dijo a Saúl, al rey Saúl: no desmayes en tu corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así que le dice: yo, David, pelearé, tal vez pequeño para muchos, pero él iba en el nombre del Señor. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, venía un oso, yo lo tomaba en las manos y lo despedazaba. Entonces, si venía un león o un oso, tu siervo lo mataba. Y si este filisteo incircunciso, como uno de ellos, porque provoca al ejército del Dios viviente, no era el ejército del rey Saúl, era el ejército del Dios viviente. Así que, ¿cuántas veces tú has desconfiado de ti? Pues muchas veces. Creo que yo desconfío todas las veces de mí, mas no desconfíes de Dios. Dios está hablando hoy a nuestro corazón y quiere que el refugio y la seguridad que tuvo David para acercarse a Dios y pelear la batalla en el nombre de Dios sea la misma posición de nosotros. Es así que añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y me ha librado de las garras del oso, y también me ha librado de la mano de los filisteos, me librará. Y dio Saúl a David, dijo: ve Jehová contigo, ve Dios contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre él un casco de bronce y le armó de coraza. Y le ciñó su espada sobre sus vestidos y aprobó andar, porque nunca le había hecho una prueba. Nunca. Sin embargo, carga todo el arsenal diciéndole: bueno, esto le iba a proteger. Pero dice que el filisteo venía andando acercándose a David, el escudero, delante de él. Y cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro, para que tú vengas acaso con palos y piedras. Y maldijo a David por sus dioses. Fíjate, esa frase, el filisteo, Goliat, que representaba a un guerrero de ese ejército, dice que lo maldijo por sus dioses. Sin embargo, David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Te han hablado de Dios? Este es el momento de presentar a Dios a tu corazón. Tal vez tus Goliat son más grandes que ti. Tal vez las situaciones y todo lo que te envuelve, no crees que no puedes con ellos. Pero un pequeño muchacho, sencillo, con unas piedras, pero en el nombre de Dios fue y venció a este Goliat. Dice que aconteció que el filisteo se levantó y echó a andar y fue al encuentro de David, y se dio prisa y corrió y
en la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra cayó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así David venció a Goliat con una honda y una piedra, y hirió al filisteo y lo mató. Y después David, ¿qué hace? Corre al filisteo y con su propia espada en la mano corta su cabeza. ¿Cómo la vieron? Es algo que para nosotros, en las circunstancias naturales, diríamos, es imposible ganar. Pero en las circunstancias de Dios, tú puedes ganar. Ahora la pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? Que puedas entregarle a Dios para que Dios te use como un poderoso gigante. Y la enseñanza de hoy, un poco más larga, quise saludarlos primero y quiero infundirles alientos. Tal vez no es literal un gigante, un hombre de 6 metros, qué sé yo. Eres tú mismo con tus palabras. Eres tú mismo con las cosas que quieres que el mundo te dé y te muestra. No eres lo suficientemente preparado, no eres lo suficientemente bueno, eres un débil. Quizás no tienes carácter, pero si nosotros corremos y hacemos lo que hizo David en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual yo sirvo y he creído, voy en su nombre y no en mis propias fuerzas, Dios hará cosas maravillosas. Te bendigo, qué bueno haberte saludado, qué bueno este tiempo para poder meditar en este devocional. Que el Dios de paz sea quien sane nuestras heridas, nuestro corazón, y que esa palabra entre como ese rema para hablarnos a nosotros, que realmente qué tenemos en tu mano. Tal vez una mujer débil, un hombre triste, un hombre confundido, una mente confundida. Dios quiere organizar las cosas para hacerte en la vida un hombre de batalla que confía en el nombre del Señor. Bendiciones, nos vemos en otra oportunidad. Les habló Marta Gómez.